El miércoles anterior leímos y estudiamos el capítulo número 1, y solo para recapitular, hablaremos acerca precisamente de este libro de Esther, que está situado precisamente después de Esdras y de Nehemías. Sin embargo, los acontecimientos que ocurrieron con Esther, pues alrededor, el libro de Esther abarca alrededor de 10 años, a pesar de que solamente estamos hablando de que son 8 capítulos, sino bien 10 capítulos, abarcan 10 años precisamente de los acontecimientos en los cuales están narrados. Desde el momento en que precisamente mencionan a Asuero, a este Asuero, ¿verdad?, que es medo-persa, un rey que precisamente es puesto ahí dice la palabra de Dios, que Dios pone y quita reyes, independientemente de que si estos, ¿verdad?, no conocen de Dios, Dios mueve las circunstancias para cumplir sus planes. Este nombre de Esther, ¿verdad?, es un sobrenombre que le ponen a ella porque también pues sabemos que ella se llamaba Adasa. Adasa significa mirlo, Esther, estrella. Así que el trasfondo de la historia de Esther tiene lugar durante el periodo de los dos regresos, precisamente a Jerusalén. Fueron dirigidos por Zorobabel y Esdras, después de que los 70 años de cautiverio, Dios permite, ¿verdad?, y pone en el corazón de los reyes, en este caso de Persia, el poder permitir regresar al pueblo hebreo para reconstruir la ciudad, para reconstruir los muros, sus puertas y el templo. Ese proceso de reconstrucción del templo llevó muchísimos años. Sin embargo, ¿verdad?, nuestro Dios así lo estableció, que regresaran, porque nuestro Dios cumple el pacto que había hecho en esa nación. No solamente la haría grande, sino de ahí provendría el Mesías prometido. Y Esther, hermanos, es una mujer judía, una mujer hebrea. Y aquí es el caso, ¿verdad?, de una mujer que se casa con un gentil. Ahora sabemos que ahí en realidad, ¿verdad?, fue una elección del rey, no fue en realidad algo voluntario, las cosas se manejaron de forma muy diferente. Así que en el capítulo número 1 vimos precisamente la magnificencia, la riqueza, la autoridad y el gobierno de este rey Asuero. Este rey hace un gran banquete que dura prácticamente la mitad de un año. Es una fiesta continua, de forma diaria, ¿verdad?, se presentaban delante de él diferentes sátrapas, que son gobernantes de provincias. Reinaba sobre un territorio muy vasto, prácticamente podemos decir que desde lo que se conoce como la media fértil, que viene desde precisamente Palestina, todo Mesopotamia, y llega precisamente hasta la India. Y él lo hizo con un propósito, no solamente para darles un agasajo, ¿no?, sino también para exhibir todo el control y riqueza que él tiene, y con miras a conquistar Egipto. Eso no aparece en el libro de Esther. Pero la historia precisamente relata que en este periodo en el cual, después de que la reina Vasti es desechada porque no obedeció la orden del rey de presentarse delante de él en una especie de exhibición, ¿verdad?, pública de su hermosura hacia los príncipes que en ese momento estaban, pues simplemente es desechada, la quitan de esa posición, y entre ese proceso y el proceso de la nueva reina, la historia cuenta de que el imperio medo-persa va a buscar precisamente conquistar Egipto, y pierde en esa guerra y regresa a este rey derrotado, sin perder gran parte de su poder, pero sin embargo, ¿verdad?, es una de las derrotas que la historia marca. Así que la reina Vasti es desechada, y en el capítulo número 10 entonces aparece por primera vez el nombre de Esther. ¿Estamos situados ahí? Dice así: pasadas estas cosas. Ahí empieza el versículo número 1. ¿Qué cosas? Pues parte de lo que les mencioné. La historia, precisamente, de querer conquistar Egipto, pero también cuando es desechada precisamente Vasti. No sabemos el tiempo en realidad
del versículo 22 del capítulo 1 al versículo 1 del capítulo 2, pero se cree que pueden ser alrededor de 4 años. Así que, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, dice la palabra de Dios que se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Esto de acordarse es una recapitulación de lo que, pues, precisamente hizo Vasti en la desobediencia, ¿verdad? Pero también tiene la intención de mostrar que el rey Asuero estaba en la posición de elegir una nueva reina. Y dijeron precisamente los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. La costumbre de estos reinos paganos tenía mucho que ver con la poligamia. Tenía mucho que ver con el hecho de no solamente de tener grandes posesiones materiales, sino también grandes harenes, es decir, muchas esposas y muchas concubinas. Y esto lo vemos que también incluso el pueblo judío, el pueblo hebreo, lo adoptó en el tiempo precisamente de Salomón, el cual también lo hizo. ¿Por qué sucedían este tipo de cosas? Bueno, sabemos por la historia que era también una forma de hacer pactos con otros pueblos y se entregaban precisamente ya sea a las mujeres de los gobernantes de esos pueblos más débiles, al rey más fuerte y más poderoso para hacer precisamente una especie de negociación, de protección hacia esos mismos pueblos. Así que no era algo muy fuera de lo común, obviamente en contra del precepto de nuestro Dios con respecto a que la monogamia, es decir, solamente un hombre y una mujer deberían de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aquí los criados, ¿verdad?, quizás a solicitud del rey, precisamente intervienen y dicen que estos criados que son cortesanos dan su propia opinión, ¿verdad?, y buscar para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Cuando se refiere a cortesanos se refiere a pequeños gobernantes o a pequeños supervisores o enviados que iban a ir a diferentes provincias para buscar a estas vírgenes. Y la palabra virgen se refiere a una mujer que no ha conocido varón, una mujer que no ha sido casada. El versículo 3 dice así: ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrada a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Y esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. El plan, hermanos, era precisamente armar un nuevo harén, ¿verdad?, de mujeres, de las mujeres más hermosas de ese territorio, porque dice que tenían que buscar mujeres de buen parecer. Y ahí, cuando se refiere de buen parecer, quiere decir que eran mujeres que tenían atributos de belleza, que eran hermosas. Así que es parte precisamente de este aspecto, y la intención era que de esas mujeres se eligiera a la que habría de ser la sucesora de Vasti, a la nueva reina. Iban a ser llevadas precisamente a Susa, al cuidado de un eunuco. Había varios eunucos, pero uno de ellos precisamente era el principal. Este eunuco se llamaba Hegai. Él se encargaría precisamente del cuidado de las mujeres, tenía una responsabilidad delante del rey. El versículo 4 nos está mencionando precisamente que de ahí se va a elegir a la doncella que agrada a los ojos del rey. Y el versículo 5 dice: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era ¿quién? Mardoqueo. Mardoqueo era judío. ¿Por qué un judío dentro precisamente de la élite de los servidores del rey? Bueno, recuerden que esto viene desde más atrás. Cuando el pueblo judío, específicamente el reino del sur, del cual se le llama Judá,
es llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Ahí eligen a varones que eran sabios en las letras, que eran también jóvenes y que se les asignó el poder aprender la cultura de Babilonia. ¿Recuerdan quiénes eran ellos? Era Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel estuvo posicionado dentro de las más altas esferas del rey de Babilonia y abarcó 4 reyes más, entre ellos Darío, ¿verdad? Y entre ellos Jerjes. Así que podemos notar que dentro de esa línea los hebreos eran considerados también personas que podían ayudar al imperio, y continuó posteriormente dentro del imperio persa esa precisamente misma forma de poder controlar no solamente al pueblo hebreo, sino de tener a gente importante, sabia, letrada, dentro precisamente del ámbito del gobierno del reino, y en este caso del reino medo-persa. Así que no es extrañar que Mardoqueo estuviese ahí. Ya se había una alusión precisamente de su identidad. Mardoqueo era hijo de Yair, o Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Ahora, cuando hablamos acerca del reino del sur, sabemos por la historia que allá precisamente después de Salomón se divide el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del sur solamente quedaron 2 tribus, los cuales formaron precisamente el reino de Judá. Y se le conoce el reino de Judá por ser la más numerosa, pero entre ellas estaba también la tribu de Benjamín. Y de ahí proviene precisamente este Mardoqueo. Dice el versículo 6, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados de Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar, ¿quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia. Seguramente, hermanos, cuando Mardoqueo fue llevado cautivo, era muy joven, porque ya estamos hablando de la última etapa del cautiverio, tenía que pasar 70 años. Así que podemos nosotros ver que Mardoqueo ya era una persona que se encontraba quizás entre los 60 años o más. Y este Mardoqueo dice que había criado a Adasa, versículo 7. Ya mencionamos quién es Adasa, así que aquí estamos empezando a entrar esta relación familiar de Esther y su familia. Adasa es el otro nombre precisamente de Esther. Hija, dice Esther, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Nuevamente se hace precisamente esta alusión con respecto a las mujeres que habían que elegir. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. También, hermanos, esto es una parte de la costumbre de aquel tiempo. Normalmente los hijos que quedaban huérfanos eran precisamente adoptados por familiares cercanos. Difícilmente se podrían encontrar lo que ahora vemos, ¿verdad? Como a lo mejor niños de la calle que no tienen mamá, que no tienen papá, porque la misma familia los recibía e incluso estaban obligados por la ley. Sean primos, sean tíos, ¿verdad? En realidad ellos únicamente los que se consideraban como raza eran como hermanos. No van a encontrar mucho la palabra primo, por lo menos yo no he visto nunca la palabra primo en la Biblia. ¿Por qué? Porque se menciona que eran hermanos, y si la palabra tío sí aparece, ¿verdad? Aparece la palabra viuda, no aparece la palabra viudo, y esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque después, cuando habla Pablo en sus cartas, entenderemos que cuando se refiere a un hombre soltero puede estar dentro de las características de haber perdido a su mujer, de haber muerto a su mujer. Así que dice la palabra de Dios que lo adopta como hija suya. Y sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Gai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Gai, guarda de las mujeres. Cuando precisamente llegan los emisarios, los siervos persas del rey, a poder juntar a todas las mujeres y doncellas, se van a diferentes territorios.
Pero si nos damos cuenta, Mardoqueo ya estaba en Susa. No tuvieron que ir muy lejos para poder identificar a Hadasa o a Esther, que es su segundo nombre. Y ella es llevada juntamente con todas estas doncellas. Así que el hebreo, precisamente, cuando menciona que es de hermosa figura y de buen parecer en el hebreo, significa que es hermosa en forma y hermosa a la vista. O como dice la nueva versión internacional, tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Esther entonces es llevada precisamente al harén del rey, a la casa de las mujeres. Y parece que, hermanos, en realidad Esther no tuvo elección sobre esto. No hubo una situación en la que dijo, yo no quiero ir. Alguien seguramente la vio y seguramente dijo, esta mujer también tiene que estar precisamente en la casa de las mujeres preparándose para que el rey elija una nueva sucesora de Vasti. Y hermanos, pues esto parece ser una historia un poco, vamos a decirlo así, atípica, ¿no?, dentro de nuestra cultura. Pero en realidad, dentro del ambiente y dentro de la soberanía de Dios, Dios preparó todo esto. Si ustedes conocen el libro de Esther, después va a ver precisamente allí un contubernio, va a aparecer un hombre, ¿verdad?, perverso, que va a intentar acabar con los hebreos dentro del imperio todavía medo-persa que se encontraban ahí. Un hombre que odiaba precisamente a los judíos. Y esto, hermanos, pues era en realidad un odio bastante intenso porque lo que buscaba era el exterminio de la raza judía. Sin embargo, había una promesa de parte de Dios, que de ahí nacería el Mesías prometido. Por eso, durante toda la historia, ¿verdad?, antes de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo hebreo ha sobrevivido a todo este tipo precisamente de embates. La historia secular nos cuenta, ¿verdad?, cuántas veces se ha intentado acabar con ellos. Y posterior al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, vemos que todavía hay una provisión de cuidarles de su pueblo hasta el momento en que Él venga por segunda vez. Así que en realidad, ¿verdad?, esta cultura, desde sus raíces, siempre ha sido preservada por nuestro Dios. En el versículo número 9, dice lo siguiente: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. ¿De quién se está refiriendo? De Gaí. Es un poco o muy parecido a lo que sucedió con José, ¿recuerdan? Fue llevado a la cárcel, o antes de la cárcel, ¿verdad?, fue llevado precisamente a casa de ¿cómo se llamaba? Potifar, exactamente, Potifar. Fue llevado a casa de Potifar y halló gracia delante de él y lo pone sobre toda su hacienda. Posteriormente la cárcel, ¿verdad?, haya gracia delante del carcelero y después es llevado precisamente delante del faraón y haya gracia delante del faraón. Todo esto, hermanos, no es casualidad, no es porque sean personas con demasiados talentos, que sean, como en el caso de Esther, ¿verdad?, que sea de hermoso parecer. De José no se dice eso, pero en realidad, más allá de eso, es porque Dios tiene un plan específico y personal para ellos. Ahora, ¿de qué nos sirve estudiar precisamente el libro de Esther? Una de las características que vimos del libro de Esther es que no se menciona la palabra de Dios. Y al parecer, ¿verdad?, cuando no oímos la palabra de Dios en ciertos acontecimientos, pareciera que Dios está ausente. Pero sin embargo, Dios está atrás precisamente de cada uno de estos acontecimientos, y en el libro de Esther especialmente se va a notar cómo es su control sobre todas las circunstancias que están viviendo. Y cómo Dios preparó a Mardoqueo, cómo Dios preparó a Esther, y cómo al final Él va a permitir que a través de estas dos personas se pueda encontrar protección para los hebreos. En el versículo número 9, como estaba, dice que le agradó, ¿verdad?, a se me olvidó el nombrecito exactamente, del eunuco, ¿no?, Agai. Así que le agrada delante de él, que pues tiene gracia delante de él. Y dice la palabra de Dios, por lo que hizo darle prontamente atavíos, es decir, ropa y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a la mejor de la casa de las mujeres. Ahora, aquí observen algo importante. Dice que Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela.
porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Cuando estamos nosotros pensando en eso, hermanos, una de las cuestiones que podemos notar sobre los imperios que conquistaron a los hebreos es que muchos de ellos no querían a los hebreos, no querían a los judíos, y había una constante presión hacia ellos. Ocurrió en el tiempo de Faraón y ocurrió posteriormente también. De hecho, después de que José muere, aparece un nuevo faraón que ni conoce, dice ni a José, ni al Dios de José, y en el libro precisamente de Éxodo ya vemos a los israelitas en una posición de esclavos, cuando en el tiempo de José no eran esclavos. En el tiempo de José se les había dado cierto territorio, eran ovejeros y empezaron a crecer, a multiplicarse, pero después de que José muere empieza una posición tremenda hacia el pueblo hebreo. Y a través de la historia, como le vuelvo a decir, aparece precisamente este tipo de actitudes hacia el pueblo judío. Entonces, quizás, ¿verdad? Mardoqueo le dijo, no, todavía no digas o no digas a qué raza perteneces, de dónde procedes. Y el versículo número 11 dice, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Tenía realmente preocupación por ella, quería saber cómo le iba. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado, ¿cuánto? 12 meses, conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceite de mujeres. Era una preparación bastante intensa, ¿no? Es decir, se les daba tratamientos de belleza a las mujeres, también se les enseñaba la forma de conducirse delante del rey, las reglas que regían para las mujeres, porque las mujeres no se podían presentar delante del rey nada más porque sí. Incluso la misma reina no se podía presentar delante del rey. Si el rey no la llamaba, era condenada a muerte, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo eso era parte precisamente de este tipo de ritual, como una especie de ritual para preparar a las mujeres que se iban a presentar delante del rey. Así que al término de esos 12 meses, y además estaba sustentada por una ley, la cual obviamente era una ley escrita de ese tiempo, que también, por cierto, no hay referencias históricas, ¿verdad?, sino simplemente escriturales con respecto a este tipo de situaciones. Entonces son llevadas delante del rey. Y entonces la doncella venía así al rey, versículo 13, y todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Se les daba cierto poder para poderse vestir como ellas quisieran y estar presentes delante del rey. Dice, ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres. Es decir, pasaban por el aspecto de elección y tenían que regresar a un otro lugar que también era una segunda casa de mujeres, al cargo de Sasgaz. Este era otro eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Entonces vemos en realidad, ¿verdad?, que era una situación bastante extraña para nosotros. Pero Dios va a utilizar todo esto y Dios siempre tiene un paso adelante de los planes del mismo Satanás. Siempre tiene un plan adelante. Si vemos, Esther no aparece hasta el capítulo número 2, sino aparece el rey Asuero en el capítulo número 1. No aparece precisamente después Amán, sino después de que ya Esther había sido elegida como reina, y entonces va a venir la intervención, ¿verdad?, divina a través de la figura de Esther para frustrar los planes de Amán. Versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, al tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos la que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado.
Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Ahora, vamos a pensar un poco. ¿Fueron los atributos de Esther lo que hizo que Mardoqueo la eligiera, o fue la voluntad de Dios lo que hizo que Mardoqueo se fijara, que Esther solo se fijara en ella? Fue la voluntad de Dios en realidad. Podemos notar que a través de todas estas circunstancias, aquí aparece y resalta una situación con respecto a que amó más a Esther que a las demás doncellas. Obviamente en un aspecto pagano, obviamente en un amor, ¿verdad?, que en este sentido podemos decir compartido, pero al final y al cabo, ¿verdad?, en un gobierno con estas características que no se sujetan a la voluntad de Dios ni a la moral de Dios, Dios aún así tiene el control. Entonces dice precisamente el versículo 18, Dios una vez que le puso a la reina la corona real, dice el versículo 18 que hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos. Le gustaban mucho las fiestas, a este tipo. Dice, y el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Mercedes significa que hizo favores. Ahora, hermanos, ¿qué fue lo que precisamente sucedió? Bueno, simplemente haya tanta gracia delante del rey, que no solamente ella, ¿verdad?, y Mardoqueo se vieron beneficiados en algún aspecto, en alguna de sus áreas, sino también muchos alrededor del reino. Y el versículo 19, hermanos, nos está hablando algo con respecto a esto. Después de la preparación que tuvieron precisamente las doncellas, en el cual, pues, fueron presentadas delante del rey, dice la palabra de Dios que cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Uno de los aspectos que resalta de Esther es precisamente su obediencia, en este caso, ¿verdad?, a su tutor, a su tío, y en este caso se puede decir a su padre sustituto, ¿no? Ella tenía una característica de carácter que era la humildad. Esto es parte precisamente del aspecto que Dios ve en las personas, que a pesar, ¿verdad?, de que las circunstancias parecen no ser lo mejor, las personas continúan actuando bajo una actitud de humildad. Así que ella seguía precisamente lo mismo, no había declarado su nación y su pueblo. No sabemos si alguien se le hubiese requerido, no sabemos si alguien indagó. Por lo que sabemos a través de la historia de Esther, nadie lo supo, ni el mismo Amán supo que pertenecía al pueblo hebreo hasta que ella se descubre delante del rey. En aquellos días, versículo 21, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. ¿Qué significa que querían poner mano en el rey Asuero? No significaba que quisieran poner en el hombro, ¿verdad?, su mano respecto de amigos, querían matarlo, ¿no? Querían hacerle mal. Mardoqueo se da cuenta, y además estas personas eran eunucos, eran muy cercanos precisamente a este arena, a este lugar donde estaban las mujeres, y Mardoqueo estaba muy cerca, y escucha precisamente este complot que están precisamente tramando hacia el rey Asuero. A Mardoqueo, podemos pensar, le convenía que mataran a este rey, o sobresalió en él la lealtad que le debía precisamente a este gobernante. Una de las cosas que podemos ver a través del libro de Esther es que vamos a ver valores, ¿verdad?, de carácter, humildad y lealtad sobresalen en esto. También obediencia de parte de Esther hacia Mardoqueo.
porque después tendrá que obedecer a Mardoqueo cuando le dice que vaya delante del rey, con una sentencia de muerte si ella se presentaba sin que le llamasen. Podemos ver que este tipo de actitudes que se presentan en diferentes personas, entonces son aspectos que nosotros debemos ir aprendiendo, que también Dios quiere formar en nosotros. Así que, dice el versículo 22, cuando Mardoqueo entendió esto, que quería precisamente matar al rey Asuero, lo denunció a la reina Esther. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. ¿En qué oportunidad? Seguramente en ese momento en que también por primera vez o segunda o tercera vez le había llamado el rey Asuero a Esther, porque aquí no se presenta el asunto de presentarse por su propia voluntad, y pone precisamente este asunto delante de los oídos del rey. Dice el versículo número 23, se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Ahora, ¿qué le ha escrito? Es como si se hubiese levantado precisamente una carpeta de investigación, ¿no? Y además se hubiese dado la misma sentencia y ahí va a aparecer. Esto va a ser importante porque posteriormente eso va a ayudar a Mardoqueo en relación a que es considerado también dentro de los hebreos y es salvado por la intervención de Esther. Una de las cosas que podemos ver, hermanos, también dentro de todo esto, es que no se debe de dar oídos a aspectos que no pueden ser comprobados hasta que haya precisamente una investigación o hasta que haya una situación de testigos. La palabra de Dios, cuando habla acerca precisamente de esto, pues la menciona que no emitas acusación alguna. De hecho dice contra un anciano, al menos que sea de 2 o 3 testigos. Y estos testigos evidencien hechos que sean verídicos, porque pueden ser también para sus testimonios. Pero el mismo precisamente proceso y la misma situación es para cualquier tipo de asunto en donde alguien quizás está siendo difamado o alguien está siendo acusado, ya sea sobre todo si es una verdad o quizás solamente sea una mala intención. Parte precisamente de esto nos habla acerca de un seguimiento correcto en cuanto a cómo llevar las cosas y el orden dentro precisamente de algo que se está generando, se está gestionando. Ahora, la condena fue, pues, realmente muy gráfica, ¿no? Dice que fueron colgados en una horca. Cuando dice que fueron colgados en una horca, también se puede traducir que fueron colgados en un árbol. Porque a veces quizás nos imaginamos las horcas del tiempo del oeste, ¿no? Donde se construían y quedaba ahí un lazo y de ahí se colgaban. En realidad también puede ser un árbol. Y como le digo, fue escrito en el caso del libro de Crónicas del Rey. Casi estoy por terminar, hermanos. Me voy a introducir un poco en el versículo número 1 del capítulo 3. Después de estas cosas, y nuevamente aparece una situación de tiempo, ya pasaron un tiempo del versículo 23, el capítulo 2 al capítulo 3, versículo 1, dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agagüeo, y lo honró y puso en su silla sobre él, sobre todos los príncipes que estaban con él. Este hombre, Asuero, aparece en escena. Él va a ser el aferrado enemigo de los hebreos. Pero el rey lo engrandece. ¿Qué quiere decir? No solamente le da riqueza, sino le da posición. De hecho, vemos que son una de las pocas personas que se podían acercar de forma muy personal al rey Asuero. Pero él desciende precisamente de una tribu o de una línea de los agagüeos, que fueron enemigos en el tiempo precisamente de David. Fue una de las, le voy a decir así, una de las naciones que se unieron a Saúl para buscar la muerte también de David. Y obviamente David los derrotó. Y esa historia repercute quizás en el corazón
precisamente de este Amán. Por eso es que busca matar también a los hebreos. A partir de aquí, hermanos, empieza precisamente la trama más vamos a decirlo así, más impactante hacia el pueblo hebreo. Es decir, están en un punto donde pueden ser exterminados. Y el libro de hermanos, ¿verdad? Algún escritor dijo que parece ser una tabla de ajedrez, donde se mueven ciertas piezas, donde nuestro Dios comenzó, ¿verdad?, poniendo sus primeras piezas desde el momento en que es desechada Vasti, es elegida Esther, y entonces empieza precisamente la trama. Atrás de todo esto y atrás de cualquier situación que vaya en contra de la voluntad de Dios, sabemos que también hay una mente, que es precisamente Satanás. Y hermanos, uno de los propósitos de poder estudiar el libro de Esther es que entendamos que a pesar de que aparentemente Dios no está atrás de nuestras circunstancias, o que parece que guarda silencio de nuestras oraciones, de nuestras peticiones, o que pasa por alto nuestro sufrimiento, no es así. Nuestro Señor siempre va a estar precisamente pendiente de sus hijos, de aquellos que están en un constante crecimiento y desarrollo, y con una actitud correcta de querer hacer su voluntad. Obviamente, ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros, ¿verdad?, puede decir que tiene más gracia delante de los ojos de Dios, porque la gracia se da de una forma inmerecida, y Él quiere dar misericordia a quien quiera dar misericordia. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos permites estudiar esta tarde, porque tú nos permites entender, Señor, que tú eres y estás, Señor, controlando cualquier acontecimiento que bendice nuestras vidas, y que en tu paciencia, Señor, tú nos estás dando quizás no una primera o segunda o tercera oportunidad, sino más oportunidades para poder, Padre Santo, comprender que tú, Señor, tienes un plan para nosotros. Y mi Dios, sin lugar a dudas, cuando no cumplimos tu plan de una forma en la cual tú quieres, Señor, aún así, Padre Santo, tu voluntad es cumplida a través, quizás, Señor, de otras personas, quizás de otras situaciones, pero al final, Padre Santo, nada se sale de tu control, porque tú eres sabedor, Señor, del futuro, y Padre Santo, tú has controlado también el presente de nuestras vidas y lo sigues controlando. Te doy muchas gracias y despídenos en paz en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.